Padre, gracias. Gracias, mi Señor y Dios, porque, Padre mío, es muy cierto lo que este cántico, oh Padre Celestial, dice acerca de tu santidad y el hecho de que tú estás aquí, oh Padre Celestial, de que tú estás en el medio nuestro. Tu palabra dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en el medio de ellos. Y Padre, aquí en este lugar entendemos que tu presencia, oh Padre Celestial, es tangible, oh Padre Santo. Tu presencia, oh mi Dios, se puede sentir. La unción y el poder de tu Santo Espíritu, oh mi Dios, está en el medio nuestro. Podemos, Padre mío, palparla, podemos sentirla. Oh Señor, es tan emocionante el saber que tú, oh Padre Celestial, estás escuchando, estás tomando parte, mi Dios, de este momento tan hermoso y maravilloso como lo es la adoración a ti, mi Dios. Gracias, Padre, porque has puesto en el corazón de mis hermanos, tus hijos, Padre, tu iglesia, tu pueblo, la cual tú, mi Dios, compraste con la sangre de tu Hijo Cristo Jesús, vertida en la cruz del Calvario. Oh, gracias, Padre, por ello. Ahora esta noche, Señor, a través de tu palabra, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones y prepáranos, mi Dios, para el mensaje que tú has preparado para compartir con nosotros esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Bueno, pues a esta hora más o menos, como que medio me andaba queriendo levantar yo allá en Croacia. Son las 6 de la mañana. Así es de que para mí comienza en este momento el día, ¿no? Y con ello quiere decir que estoy bien fresco, que traigo mucha energía y que a lo mejor el mensaje se extiende 1 o 2, 3 horas, 4 a lo mejor, porque tengo mucha energía, ¿no? Así es de que prepárense y abróchense los cinturones porque vamos esta noche a pasar un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Gloria a Dios, gracias por sus oraciones por nosotros mientras estuvimos fuera, mi esposa y yo. Tenemos ya la dicha de estar nuevamente en casa. Después de ella estar fuera 1 mes y medio, y yo, pues a mí nomás me dio 10 días. Mira que me mantuvo corta las vacaciones. Pero igual fue una gran bendición. Fue una gran bendición poder ir hasta Croacia a visitar a mi hija y visitar pues mi nieta. Mi primera nieta, ¿no? Así es de que bienvenida al Club de los Abuelos. Así es de que ahora ya estoy en el Club de los Abuelos y le digo a mi hija, la llamo, hey, ¿dónde está la niña? Pónmela, quiero verla, ¿no? Porque estamos ahora, como decimos en México, culecos, ¿verdad? Estamos emocionados con la venida de esta criatura. Y gloria a Dios por ello. Así es de que es una bendición para nosotros y una bendición estar nuevamente en casa. De verdad, les extrañé. Estuve orando mucho por ustedes para que el Señor continuara su obra en el medio de su pueblo. Porque ustedes son su iglesia, son de Él. Yo en realidad soy uno de los consiervos de ustedes que trabajo a la par de ustedes. Y gloria a Dios porque Él es fiel y Él ha mantenido su obra adelante. Así es de que es una bendición. Sé que tuvieron tremendos oradores, ¿no? Pastor Franklin vino a compartir con ustedes. Después estuvo Emorio compartiendo con ustedes. Después estuvo Beto acá en los miércoles. Y estuvo el hermano Miguel también acá los miércoles. Ya pronto vamos a estar subiendo a Panchito acá arriba también. Así es de que no se me, como dicen por ahí, no se me eche para atrás. Que lo vamos a levantar y lo vamos a poner atrás del púlpito también. Dios mediante. Así es de que con ello, hermanos, vamos esta noche a 1 de Samuel capítulo 22, versículos del 1 al 23. Es donde vamos a estar tocando un tema que yo he titulado Cosechando los frutos de la mentira. Cosechando los frutos de la mentira es el tema que vamos a estar tocando esta noche. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 21 del libro de 1 de Samuel, David sembró muchas mentiras. ¿Recuerdan cómo sembró muchas mentiras llegando al sacerdote Ahimelech? Lo primero que le dijo a él que iba ahí en una misión especial que el rey Saúl le había enviado a hacer. Ahimelech no sabía absolutamente nada y Ahimelech le creyó a él.
No solamente le creyó a él, sino que le dio pan. Y no solamente le dio pan, sino que le dio una espada. Le dio una espada a él. Y a Elimelech le sorprendió el hecho de que David había venido a él solo. Pero David le mintió y le dijo a él, no, los que vienen conmigo están afuera en el campamento. Y era una mentira. Era una mentira lo que él estaba contando al sacerdote Elimelech. Por ello es que este día vamos a ver los frutos, la cosecha de las mentiras, de la mentira del rey David, de la mentira de David. Ahora, entiende algo, y algo que es muy importante para nosotros, es exclusivamente porque tenemos que entender el hecho de que David fue, como nos dice la Escritura, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que literalmente habló con Dios. Un hombre que recibió de Dios. Un hombre que profetizó la palabra de Dios. Pero no dejó de ser un hombre como cualquier otro hombre. La diferencia entre David y Saúl: David fue rey de Israel, segundo rey de Israel. Saúl, primer rey de Israel. Entendemos eso. Saúl se le subió el título a la cabeza. Entonces quiso hacer las cosas a su manera, hizo a Dios a un lado. David cometió muchos errores, pero en cada uno de esos errores se arrepintió, pidió perdón, y Dios le perdonó y le puso nuevamente en el camino para usarlo de una manera gloriosa y maravillosa. Pues la Escritura nos dice que a través de él, a través de David, vendría ¿quién? Vendría el Salvador del mundo. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Por ello es que podemos ver acá esta noche, y no para criticar a David de lo que hizo y las mentiras que dijo, sino para ver, hermanos, lo que produce la mentira en el hombre, lo que produce la mentira en el corazón de las personas. Y es lo que nos vamos a enfocar. No nos vamos a enfocar en la vida de David, sino que vamos a enfocarnos en lo que produce, los resultados que producen las mentiras en el pueblo, en el medio del pueblo, en las personas más que nada. David fue confrontado de una manera, pues literalmente lo desenmascararon cuando llegó a Aquís. Se fue de Israel y se fue al territorio de los filisteos, y estando en el territorio de los filisteos, él dijo, bueno, nadie me conoce, vengo solo, me voy a meter aquí en esta ciudad. Y llegando a esa ciudad, inmediatamente lo identificaron como aquel que había matado a sus 10,000 y a Saúl que había matado a sus 1,000. O sea, la fama de David se había expandido por todos los territorios. Y aunque él iba solo y aunque iba disfrazado, ¿no? Pongámoslo de esa manera, inmediatamente le reconocieron por su manera de ser, por su manera de hablar, por su carácter, por su forma de conversar con las personas. Muchas veces dirás tú, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a aquí metí la pata en esta ciudad, me voy a ir a otra ciudad y allá nadie me conoce, y ahí voy a comenzar de cero y voy a comenzar nuevamente mi vida. Pero tarde o temprano alguien va a venir y te va a reconocer. Y te va a sacar tus trapitos al sol. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a otra ciudad. O sea, David, literalmente eso es lo que estaba viviendo, lo que estaba haciendo. David huyó de Israel porque Saúl lo estaba persiguiendo. Llegó a esta ciudad disfrazado. Y llegando a esta ciudad, en este lugar, literalmente dijo él, aquí voy a vivir mi vida, aquí voy a estar bien. Pero no, inmediatamente lo identificaron. En 1 Samuel capítulo 21, versículos 11 y 12, nos dice, y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este David el rey de la tierra? En otras palabras, ellos no reconocían a Saúl como el rey de Israel. Ellos reconocían a David como el rey de Israel. Por eso le dicen a ellos, no es este David el rey de la tierra, no es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1,000 y David a sus 10,000. Y David puso en su corazón esas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Porque ahí automáticamente fue declarado enemigo de los filisteos. Y él, siendo enemigo de los filisteos, la vida de David corría peligro.
corría peligro. Y se tuvo que disfrazar. Tuvo que fingirse loco. ¿Recuerdan? ¿Cómo se fingió loco y dejaba que la saliva le corriera por la barba? Nos dice la escritura que se fingió loco, arañaba las paredes, dejaba que la saliva le corriera por la barba y actuaba de una forma irracional, como un loco. Entonces cuando lo miran y dicen, ¿y ese loco qué se trae? ¿Qué tiene este loco? ¿Qué tiene? Pero ellos no entendían que la forma que David estaba actuando era para salvar su vida, para salvar su pellejo. Y a veces una mentira, cuando tú dices una mentira, tienes que decir otra mentira para cubrir esa mentira. Y de eso es lo que estaba haciendo David. Estaba cubriendo las mentiras que él ya había dicho. Nos dice en el mismo capítulo 21 de 1 de Samuel, versículo 13, 14 y 15, dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Aquís a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Pregunta a quién, pregunta a Aquís, el rey de Gat. Y en el versículo 15 dice, ¿acaso me faltan locos para que me hayáis traído a este que se hiciere loco delante de mí? Y había de entrar en esta mi casa. Simplemente Aquís dice, hey, ¿para qué me traes a este tipo? ¿Para qué dejaron entrar a este tipo en mi reino, en mi tierra? ¿Por qué? Porque David no estaba loco, se estaba haciendo el loco. Que es muy distinto, ¿no? Muchas veces hay un dicho que decía mi mamá, te haces loco para comer a puños. o sea que te haces el loco para aprovechar la oportunidad y sacar ventaja. Y eso es lo que estaba haciendo David. Por ello es que el tema de hoy, hermanos, es cosechando los frutos de la mentira. David estaba sembrando, ¿qué? Estaba sembrando mentiras. De la misma manera que agarramos un grano de maíz, un grano de trigo, o un grano de frijol, o un grano de chícharo, lo que sea, y lo tiramos en la tierra, ese grano eventualmente va a salir, eventualmente va a crecer, y eventualmente va a dar frutos. Va a dar frutos. Es lo mismo con la mentira. Tú siembras una mentira y dices, oh, es una mentirita blanca, o es una mentirita piadosa. No, es una mentira al final del día. Y esa mentira, una vez que tú la plantes en el corazón de las personas, una vez que tú la plantes en tu misma mente, eventualmente esa mentira va a salir, va a crecer y va a dar frutos. Eso es lo que vamos a mirar esta noche. Vamos a mirar los frutos. Vamos a mirar los frutos de las mentiras del rey David. El primer punto que vamos a mirar esta noche es el fruto de la mentira hizo a David huir. Primer fruto de la mentira hizo a David huir. En el versículo 22, versículo 1 dice, yéndose luego David de allí. ¿De dónde? De Aquís, de Gat. Salió corriendo, salió huyendo, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Vinieron a él. Dios libertó a David de la mano de Aquís. Aquís quería la vida de David. Aquís quería la vida de Saúl. Aquís quería el reino de Israel. Pero Dios no le permitió a quien, no le permitió a Aquís que tomara la vida de David. No le permitió a Aquís que tomara el reino de Israel. Dios tuvo misericordia de quien tuvo misericordia de David. Y cuando David tuvo la oportunidad, David tuvo que huir de ese lugar. Tuvo que salir corriendo de ese lugar para salvar su vida. Porque ahora él sabía que había sido expuesto. Ahora él sabía que la gente, o sea, la ciudad, el rey, sus siervos del rey y todo el territorio sabían quién era David. Era un hombre valiente, un hombre que mató al filisteo, a Goliat.
No solamente sabían que había matado a Goliat, sino que traía el trofeo de su victoria con él. Traía la espada de Goliat con él. ¿Qué más identificación quería? No necesitaba pasaporte. No necesitaba una forma de identificarse y decir, hey, yo soy David. David traía en su mano la espada del filisteo. Traía en su mano la espada de Goliat. Pensando él que se estaba armando hasta los dientes para defenderse, él no entendió que esa misma espada lo delataría a él y lo haría a él, lo identificaría a él ante Aquís y ante los de la ciudad de Gad como aquel que era considerado enemigo de los filisteos. Así es de que, hermanos, entendamos algo. Muchas de las veces, cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros decimos una mentira, cuando nosotros plantamos una mentira o cuando nosotros engañamos a alguna persona, una de las cosas que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Número uno, reconocer el error, reconocer lo que hicimos y arrepentirnos de lo que hicimos, de lo que dijimos y de las personas o a las personas que engañamos. Después, confesar nuestro pecado. Porque es lo que nos dice la Escritura en el libro de Santiago, hacia el capítulo 5 de Santiago, nos dice la palabra de Dios que confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Confesemos nuestras ofensas los unos a los otros. Porque al nosotros confesar nuestro pecado nos estamos liberando del peso del juicio, y aparte Dios perdona nuestras vidas, perdona nuestros errores. Pero cuando no lo hacemos, entonces cargamos la culpa, cargamos la mentira. Y cuando se nos confronta a nosotros, si no tenemos el valor para decir que mentimos, entonces vamos a tener que volver a mentir para desmentir a aquella persona que nos ha o que nos está confrontando. Y acá podemos mirarlo en la vida de David. Podemos ver en la vida de David que él tuvo que salir huyendo. Él tuvo que salir huyendo porque no tuvo el valor de decirle a quién, de decirle a Aquís, de decirle a los de la ciudad de Gad, sí, yo soy David. Porque si él hubiera dicho, yo soy David y estoy en mis 5 sentidos, yo fui el que maté al filisteo, a Goliat, yo fui el que peleó en los ejércitos del rey Saúl, yo fui el que eliminó a los 200 hombres como trofeo que le traje a mi suegro, que era Saúl, para que me diese a su hija como esposa. Y eso es lo que él, si él hubiera confesado todas estas mentiras, se hubiera liberado del peso de la mentira. Pero no lo hizo. ¿Salió qué? Salió huyendo. Y al llegar a este lugar nos dice la palabra de Dios que sus hermanos y la casa de su padre lo supieron y vinieron allí a él. ¿Por qué vinieron allí a él? Porque la vida de ellos corría peligro. La vida del papá de David, la vida de la mamá de David, la vida de los hermanos de David, la vida de la familia de David corría peligro. ¿Por qué? Porque Saúl estaba buscando a David para quitarle la vida. Y se iba a llevar por delante no solamente al papá, a la mamá, a los hermanos, a los familiares, porque ellos tenían que darle razón de dónde estaba David. Tenían que darle razón. Y vinieron a refugiarse con él. Vinieron a refugiarse con David. Y en el versículo 2 encontramos que, dice, se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Dios llamó a un grupo único e improbable a que se uniera a David. Se unieron a David en la cueva de Adulam, justamente con su familia, su papá, su mamá, sus hermanos y todos sus familiares se unieron con él en la cueva de Adulam, y fueron ahí donde vinieron
Vinieron con David. Pero la Escritura nos dice que estos hombres estaban, ¿qué? Estaban afligidos. Estaban afligidos. Estaban afligidos por el simple y sencillo hecho de que muchos de ellos, como nos dice la Escritura, estaban, ¿qué? Estaban endeudados. Estaban endeudados. Habían pedido prestado para poder vivir. Muchos de ellos no tenían sobrevivencia alguna. No tenía para ellos vivir o existir. No tenía sentido ya. No valía la pena vivir. Ellos encontraron propósito. Cuando se enteraron que David estaba huyendo de Saúl y dijeron, David es el único que nos puede dar a nosotros sentido en la vida. Porque estaban afligidos. ¿Afligidos de quiénes? Afligidos de sus deudores. Afligidos a aquellas personas a las cuales les debían. Estas personas, ellos eran los deudores. Aquellas personas querían cobrarles. Y la manera en la cual los israelitas cobraban sus deudas era que si tú no tienes dinero para pagarme, pues entonces te voy a quitar un hijo, te voy a quitar una hija, te voy a quitar el campo, te voy a quitar los animales, te voy a quitar la tierra, hasta que me pagues todo lo que me debes. Y a los que le debían, ellos los estaban afligiendo. Los estaban afligiendo. Hoy vinieron, ok, ¿cuántos son los intereses que me debes? Hombre, me debes, pongámoslos en moneda que nosotros conocemos, ¿no? Dólares. Hoy me debes $20 de intereses. Ok, ¿no tienes para pagarme $20 de intereses? Ok, perfecto. Me llevo el burro. Y eso es lo que hacían. Me llevo el burro. A la otra vez venían, ok, me debes $40 de intereses. Ok, me llevo el buey. O me debes $50 de intereses. Ok, entonces te voy a quitar cierta parte de la tierra. Y los estaban afligiendo. Y les estaban haciendo la vida difícil. Por ello nos dice la Escritura que no solamente estaban afligidos, sino que estaban endeudados y se hallaban en amargura de espíritu. Si su condición espiritual estaba totalmente degradada. Estaban ellos todos en una condición que decían, no vale la pena vivir más en esta tierra. ¿Para qué vamos a vivir? Solamente estamos viviendo para ser ricos a otras personas. Esa era la condición en la cual esos hombres se encontraban. Ahora, David no estaba muy lejos de ahí, David estaba también en las mismas condiciones. Porque David era ¿qué? Era uno de los generales del rey Saúl. Yerno del rey Saúl. No solamente era yerno del rey Saúl, sino que tenía un ejército a su disposición. Tenía una buena casa a su disposición. Lo tenía todo. Y para salvar su vida, porque Saúl lo estaba afligiendo. ¿De qué manera? Trató de matarlo ¿cuántas veces? Trató de matarlo 2 veces. Y David sabía que si no huía, entonces Saúl le iba a quitar la vida. O sea que, ¿qué les dijo a ellos? Pues, únanse al grupo de los afligidos. Y era un ejército de afligidos. Ahora, hay algo interesante acá, algo que es de suma importancia para nosotros. Porque la Escritura nos dice aquí, estos hombres se hallaban en amargura de espíritu. Nosotros cuando estamos bien, cuando nuestras finanzas no nos fallan, cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos un buen carro, tenemos una buena casa, nos acordamos de Dios porque sabemos que Dios existe y Dios es todo para nosotros. Pero cuando no tienes nada, cuando estás viviendo al día por día, cuando dependes de que alguien tenga misericordia y se compadezca de ti y extienda su mano y te dé un pedazo de pan para comer ese día, es ahí donde literalmente dependes de Dios. Dependes de Dios. No dependes de nadie más que de Dios. Por ello es que estos hombres diariamente clamaban a Dios, buscaban a Dios, dependían de Dios, le pedían a Él que los liberara del yugo opresor de sus opresores. Y es lo que ellos estaban haciendo. Y ahora se unen a David. Y ahora todos ellos con un mismo propósito, con una misma mente, un mismo sentido, todos ellos estaban haciendo ¿qué? Estaban en la misma página.
una misma mente, un mismo propósito, una misma meta, un solo Dios. Dependían todos, desde David hasta estos 400 hombres dependían de Dios. Dependían de Dios, porque era el único que los podía a ellos liberar. Era el único que podía a ellos ayudarlos en estos momentos difíciles en sus vidas. Por ello es que muchas veces Dios, hermanos, Dios tiene que permitir ciertas pruebas en nuestras vidas para quebrantar nuestro espíritu, para que nosotros podamos clamar a Dios, depender de Dios. Clama a mí, dice la Escritura, y yo te responderé. Clama a mí, es lo que nos dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Porque también en Jeremías 29:11, Dios nos dice en su palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de bien y no de mal. Por ello es que tenemos que muchas veces entender que cuando estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de amargura, por momentos de tristeza, es porque Dios quiere que clamemos a Él, dependamos de Él. Lo que Dios quiere. Acuérdate que no cae una hoja del árbol, no cae un cabello de tu cabeza sin la voluntad de Dios. Todo lo que pasa en tu vida es porque Dios lo permite. Y todo lo que pasa en tu vida es porque Dios lo permite para que crezcas en sabiduría y conocimiento de quién Él es, cuánto te ama y cuál es el propósito que Él tiene para tu vida. Él quiere que dependas de Él. Quiere que te levantes y clames a Él. Quiere que camines por el día hablando con Él. Quiere que llegue la noche y termines hablando con Él, escuchando sus palabras, que sean las últimas palabras que entran en tus oídos cuando tú cierras tus ojos. Que sea su palabra, que sea Él y sea su presencia. Y es lo que está Dios obrando y trabajando en esos hombres. Es por ello que podemos entender que nosotros, hermanos, en las pruebas y en las tribulaciones, tenemos que clamar a Dios. No tenemos que renegar de Dios. No tenemos que renegar de la situación en la cual nos encontramos. Tenemos que clamar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque de otra manera, hermanos, no hay forma de nosotros poder pasar o cruzar esta vida si no es agarrados de la mano de Dios. Jesús nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús, el Hijo de Dios, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué clase de carga llevas sobre tus hombros? ¿Cuál es la situación en tu vida? ¿Estás teniendo problemas financieros? ¿Estás teniendo problemas de salud? ¿Estás teniendo problemas con tu familia? ¿Estás teniendo problemas en tu trabajo? Dice el Señor, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, o trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La promesa es que si tú vienes a Él, Él te hace descansar. Él remueve tu carga. Él te conforta. Él te consuela. Él provee para tus necesidades y Él te da ánimo cuando ya no los tienes y cuando ya no hay más fuerzas en tu vida para seguir adelante. Así es que esos hombres vinieron a David porque estaban en las mismas condiciones que David estaba. Y estos hombres, en los capítulos que vamos a mirar más adelante, les vamos a mirar como uno de los hombres más valientes de los ejércitos del rey David. ¿Por qué? Porque aprendieron a qué? Aprendieron a conocer a David en las condiciones más bajas que David se encontraba. Para poder entender a una persona, tienes que estar tú en los zapatos de esa persona. Para poder entender la situación en la cual esa persona está viviendo o está pasando, es muy fácil decir, oh, Dios te va a ayudar, no te preocupes.
Pero cuando tú tienes los pies en el fuego, de la misma manera que la otra persona tiene los pies en el fuego, es cuando tú dices realmente, Señor, el Señor nos va a ayudar. Y estos hombres, más adelante en Primera de Samuel, los siguientes capítulos, y Segunda de Samuel, vamos a mirar cómo surgen a la superficie, suben a la superficie como uno de los hombres más valientes de los ejércitos de David. Porque aprendieron a depender de Dios, aprendieron a confiar en Dios. ¿Y lo aprendieron de quién? Lo aprendieron de su líder, lo aprendieron de David. Lo aprendieron de David. El segundo punto es, el segundo fruto de la mentira afecta a la familia. En el versículo 3 del capítulo 22 dice, se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, o sea, en la fortaleza. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque vemos que David viene ¿a dónde? Viene a Moab. Viene a Moab. Y la escritura nos dice que su bisabuela, la bisabuela de David, ¿era qué? Era moabita. Y la bisabuela de David, ¿era quién? Era Ruth. Era Ruth. ¿Recuerdas que acabamos de terminar de estudiar el libro de Ruth? Pues la bisabuela de David era moabita y por lo tanto la relación de ellos, la relación de David con los moabitas era sumamente fuerte. Y regresar ahora acá al rey al regresar a Mizpa de Moab, al rey de Moab, y traer su familia a él, sabía que su familia iba a estar, ¿qué? Iba a estar segura con él, porque les unían lazos familiares. Lazos familiares. Por ello es que lo trajo acá y le dijo al rey, le pidió al rey, le dijo, hey, ¿sabes qué? Te pido que guardes de mi familia hasta saber qué es lo que Dios va a hacer de mí. ¿Qué es lo que Dios va a hacer de mí? Y dice que acá que ellos estuvieron con él mientras todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Pero aquí hay un principio muy importante para nuestras vidas. Muy importante para nosotros. Porque muchas veces nosotros actuamos a nuestra manera y no esperamos en Dios. No esperamos en Dios. David sabía que él había sido ungido como rey de Israel a una temprana edad. David entendió y reconoció que el Espíritu de Dios moraba en él. Moraba en David. David entendió y supo que Dios en su tiempo iba a transferir el reino de Israel de las manos de Saúl a sus manos. Mas él dijo, tiene que ser en el tiempo de Dios, tiene que ser cuando Dios lo disponga. Yo no puedo ahora armar un ejército e ir y pelear en contra de Saúl, porque entonces eso es actuar en mis propias fuerzas, a mi propia manera y hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y muchas de las veces nos miramos en problemas que lo que hacemos, actuamos en nuestras propias fuerzas. Tratamos de resolver los problemas a nuestra manera. Y cuando tratamos de resolver los problemas a nuestra manera, no solamente fracasamos, sino que mancillamos el nombre de Dios. ¿De qué manera? Porque Dios nos dice, como le dijo a David, espera. Espera tu tiempo, espera tu hora y espera tu momento. Y David reconoció y entendió que el tiempo no era de él, el tiempo era de Dios. Por ello no se apresuró. Simple y sencillamente le dijo a él, que mi familia esté contigo hasta que sepa lo que Dios hará de mí. No sé lo que Dios va a hacer de mí, pero Dios tiene un plan para mi vida. Y ese plan que Dios tiene para mi vida, no me voy a apresurar ni voy a hacer nada hasta que sea Él el que me dé el segundo paso a tomar.
Y una vez que yo reciba ese segundo paso a tomar, entonces yo voy a tomar ese paso y entonces voy a seguir, pero no en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Es el ejemplo que nos deja esta noche. ¿Quién? Nos deja David. ¿Por qué? Porque él entendió que su primera situación, su primer fracaso o su primera cosa que casi le cuesta la vida fue mentir y hacer las cosas a su manera. Si él hubiera llegado a Ahimelech y le hubiera dicho a Ahimelech, tengo una condición muy difícil con el rey. Y el rey está buscando quitarme la vida. He venido acá porque estoy huyendo del rey. Estoy huyendo del rey. ¿Crees tú que Ahimelech le hubiera dado los panes sin levadura? ¿Crees tú que Ahimelech le hubiera dado a él la espada? No, Ahimelech hubiera intercedido por él ante el rey. Hubiera tratado de encontrar solución al problema. Pero él no hizo eso. Él mintió. ¿Engañó a quién? Engañó a Ahimelech. Engañó al rey engañó a Aquís, rey de Gat. Y después ahora tuvo que salir huyendo. Y después de salir huyendo su familia y aquellos 400 hombres que vinieron a él. Ahora estos hombres dependían de él. Ahora él tenía la responsabilidad de cuidar de ellos. Por eso es que ahora él da pasos de plomo. Quiere decir que no levanta un pie sin la voluntad de Dios. No se mueve sin la voluntad de Dios. Eso es lo que podemos ver acá. Lo que podemos entender acá. Y se quedó ahí en el lugar fuerte, que es la fortaleza en Moab, hasta que Dios lo llamó. ¿Cuándo lo llamó? En el versículo 5. En el versículo 5 dice, pero el profeta Gad dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Acá está una prueba de lo que David estaba esperando. David estaba esperando escuchar de Dios antes de tomar un paso. David estaba esperando escuchar de Dios antes de tomar una decisión. Y el profeta le dice a él, ¿sabes qué? No te quedes aquí en la fortaleza. No te quedes en este lugar cómodo, en este lugar donde no te hace falta nada, no corres peligro, no hay absolutamente nada que te amenace. Ya tu familia está segura. Ahora tú muévete, porque el plan de Dios es ahora que comienza a desarrollarse. Pero para que Dios trabaje en tu vida, para que Dios pruebe tu fe, para que Dios sepa si eres el hombre que Él ha llamado para ser rey de Israel, tienes que dejar la comodidad, tienes que dejar tu seguridad y tienes que ir a meterte en la boca del lobo. Es lo que le dice el rey, le dice el profeta Gad. Meterte en la boca del lobo. ¿Por qué? Porque en Judá es donde estaba ¿quién? Es donde estaba Saúl. Saúl estaba, lo que es Benjamín y Judá las tribus estaban al lado una de otra. El David regresar de Moab, o sea, bajar las montañas y cruzar el río Jordán y entrar en la tierra de Judá, es entrar en la tierra de Benjamín. Es meterse él en la boca del lobo. Y es lo que Dios le está pidiendo a él. Ahora dime tú cómo tú hubieras reaccionado al respecto. ¿Hubieras escuchado la voz del profeta? ¿O hubieras dicho, sabes qué? La fortaleza se ve muy bonita, está bien segura, aquí no hay quien nos ataque, estamos bien. Eso es lo que Dios quiere para mí. Dios no me hubiera proveído de una buena fortaleza, de un lugar bien fuerte para protegerme yo y proteger mi familia. Si Él me hubiera querido allá, no me hubiera traído aquí. Y muchas veces esa es nuestra mentalidad. Muchas veces no estamos dispuestos a tomar un paso de fe, a dejar nuestra comodidad para obedecer a Dios. Y eso es lo que Dios le está, de la manera en la cual le está retando a David. Y nos dice acá que David se fue. Respondió al llamado de Dios. Respondió al llamado de Dios y vino al bosque de Aret. Y continuando en el versículo 6, nos dice, oyó Saúl que se había
oyó Saúl que se sabía de David, de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierra para viñas? ¿Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Saúl está usando la psicología para poder entrar en la mente de sus siervos. Porque número uno, David no estaba acechando a Saúl. Nunca lo había perseguido. Número dos, no reconocía a David como su yerno, porque era yerno de Saúl. Sino que dice, es el hijo de Isaí. Isaí Isaí y su familia eran sumamente humildes, pobres. No tenían, como decimos nosotros, en qué caerse muertos. No tenían nada. Eran campesinos. Dependían de lo que la tierra produjese. Ellos sembraban y llovía, salía el grano, recolectaban el trigo. Y ese era su sustento. Era su sustento para el resto del año. Tenían algunas ovejas, cuidaban esas ovejas, ordeñaban esas ovejas. De esas ovejas hacían queso y a veces mataban alguna y comían carne. Pero eran sumamente pobres. No tenían solvencia, no tenían dinero. Y por ello es que Saúl, rey de Israel, les dice a ellos, les pregunta a ellos, les dice que si el hijo de Isaí, el campesino en otras palabras, o ese pobretón, o ese que no vale nada, porque muchas veces así, las personas de posición, las personas que tienen, dinero, miran a las personas pobres y dicen, este no vale para nada, no sirve para nada, es un don nadie. Y es como Saúl miraba a David, es un don nadie. Ahora, este don nadie os dará a ustedes tierras y viñas. Os dará a vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Y les dice a ellos para que hayáis conspirado. Saúl estaba tan traumado este hombre que él creía que todo su ejército se había vuelto en contra de él. Y ahora está él acá inculpando no solamente al ejército, sino que está inculpando a Jonatán, su hijo. Porque está diciendo que Jonatán es el que ha puesto a David en contra de Saúl. Y eso es lo que hace, ¿sabes qué? Eso es lo que hace cuando nosotros no tenemos una relación íntima y personal con Dios. Vemos cosas donde no las hay. Y Saúl había dejado de servir a Dios hacía ya mucho tiempo. Cuando Saúl comenzó a reinar en Israel, primer rey de Israel, nos dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y profetizó. La Escritura nos dice que Saúl fue un hombre en el cual Dios ungió. La palabra ungir quiere decir que el Espíritu de Dios vino sobre él, reposó en él y estuvo en él. Y habló a través de él. Pero sus acciones, su avaricia, su engaño, su deseo de crecer, su ego, lo comenzó a alejar de Dios. Y ahora este hombre no tiene una relación íntima y personal con Dios. Y por lo tanto el Espíritu de Dios no mora en Saúl. El Espíritu de Dios mora en ¿quién? Mora en David. Mora en David. Porque David reconoció su situación, reconoció su condición. Reconoció que era ¿qué? Que era un pecador.
Para que Dios pueda obrar en tu vida, para que Dios pueda transformar tu corazón, tienes primeramente que reconocer que eres un pecador. La palabra pecar es errar, fallar. Fallar. ¿Fallar a quién? Fallar a Dios. Dios nos ha dejado mandamientos, estatutos y decretos. Dios nos ha dejado claramente, nos ha trazado el mapa de la vida. Nos ha dicho, mi palabra es lo que vosotros necesitáis para poder vivir de acuerdo a la voluntad, de acuerdo al plan que yo he trazado para vosotros. Eso es lo que vosotros necesitáis. Necesitáis mi palabra. Necesitáis de mi espíritu. Necesitáis de mi ayuda. Pero para yo poderte dar mi ayuda, tienes que reconocer tu condición. Tienes que saber dónde estás. La Escritura nos dice que no hay nadie bueno en la tierra, hermanos. Cuando el hombre rico llega a Jesús corriendo a él y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de Dios? ¿Qué le dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solamente uno. ¿Quién? Dios. Solamente Dios es bueno. Todos y cada uno de nosotros en nuestra condición humana, hermanos, hemos fallado a Dios, hemos pecado y nos hemos quedado cortos. Por lo tanto, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que decirle a Dios que perdone nuestros pecados, pedirle a Él que nos perdone e invitarle a entrar en nuestro corazón. Una vez que le digamos, Señor, perdóname porque soy pecador. Y una vez que le invitemos, le digamos, Señor, entra en mi corazón, sé Señor de mi vida. Él viene y limpia tu vida, cambia tu vida, transforma tu corazón y te da una perspectiva divina. Ahora ya no piensas a la manera del hombre, ahora piensas a la manera de Dios. Piensas a la manera de Dios. Pero Saúl tuvo esa relación íntima y personal con Dios. Y Dios tuvo que alejarse de él. El Espíritu de Dios tuvo que salir de él. ¿Por qué razón tuvo que salir de él? Por el simple y sencillo hecho de que abandonó a Dios. No hizo lo que Dios le llamó a él a hacer, sino que hizo su propia voluntad. Y así no trabajan las cosas. Nosotros, para poder tener éxito en la vida, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Saúl en ningún momento reconoció lo que David había hecho. Las victorias que le había ganado. No reconoció el hecho de que si David no viene al campamento del ejército de Israel y escucha las palabras del filisteo de Goliat, y él es movido por el Espíritu Santo a pelear con Goliat, el ejército de Israel hubiera sido ¿qué? Hubiera sido derrotado por los filisteos. Porque tenían a Goliat. Tenían un ejército más poderoso que el ejército de Israel. Por lo tanto, iban hacia la derrota. Pero sale David, pelea con el filisteo, pierden a su gigante, pierden a su guerrero, y ahora ellos se sienten derrotados. ¿Por qué? Porque ellos tenían su fe y esperanza en Goliat. Y Saúl no reconoce eso. No reconoce eso de David, sino que dice que el hijo de Isaí. El hijo de ese campesino. El hijo de ese pobretón. Es lo único que dice. De la manera en la cual lo identifica. Y por ello podemos entender el hecho, hermanos, de que todos hemos sido creados por Dios. No importa tu color. No importa tu raza. No importa tu pueblo. No importa tu lengua. No importa tu posición económica. Todos hemos sido creados por Dios. Todos. Y Dios no nos mira a nosotros como unos pobretones, o como unos ricos, o como unos buenas personas. Él nos mira a nosotros como su creación. Como su creación. Por ello, hermanos, nunca subestimes a nadie. Nunca. Nunca le mires a alguien hacia abajo y le digas, hey, ¿sabes qué? Tú no vales nada. Porque a esa persona la creó Dios de la misma manera que te creó a ti. Y el mismo valor que tú tienes en los ojos de Dios, esa persona los tiene en los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos dice que Él vino a morir por el mundo entero.
En Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no hay, hermanos, no hay personas más altas ni más bajas. No hay posiciones mejores ni menores. Todos somos de gran valor en los ojos de Dios. Y mucho más cuando te arrepientes y reconoces que eres un pecador y le invitas a entrar en tu corazón. Porque entonces dice la Escritura que tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Y pasas a ser parte del reino de Dios. El tercer punto de esta noche. El fruto de la mentira sale a la luz. El fruto de la mentira de David sale a la luz. En el versículo 9 dice entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Itob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. O sea, Doeg estaba ahí en el templo, en el tabernáculo, cuando David llegó al tabernáculo. Muchas veces nosotros decimos, hey, ¿sabes qué? Nadie se va a enterar de lo que dije, nadie se va a enterar de lo que hice, pero no es verdad. Siempre hay alguien o algo que nos delata a nosotros. Algunos suponen que fue una malévola función de Doeg para granjearse el favor del rey. Porque en ningún momento, mientras David estuvo ahí con Elimelech, Elimelech consultó a Dios por él. Es verdad que le dio panes y es verdad que le dio la espada de David, pero en ningún momento Elimelech consultó a Dios por él. Pero Doeg quería ¿qué? Doeg quería posición. Doeg quería ganarse el favor del rey. Doeg quería simplemente avanzar en su posición ante los ojos del rey. ¿Y por qué, hermanos? Porque había ambición, avaricia, había deseos de ser reconocido, Y eso nos lleva muchas veces al fracaso. Muchas veces nos lleva al fracaso. En México le decimos barberos. ¿Sabe lo que es barbero, no? No barbero aquel que te corta la barba, ¿no? Aquel que siempre te anda pasando la mano y te anda queriendo elevar, aquel que siempre quiere ganarse tu favor, aquel que siempre anda tratando de hacer algo para quedar bien contigo. Eso es lo que estaba haciendo Doeg. Doeg estaba simple y sencillamente estaba granjeándose el favor de Saúl. Estaba mintiendo también para poder entonces hacer su reporte un poquito más creíble. Hacerlo un poquito más creíble. Y ahora acá sale a la luz las mentiras de David. Y aquí en el versículo 11 en adelante dan su fruto. Escucha. Y el rey envió al sacerdote Ahimelech. Envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Itob, y por la casa de su padre, y los sacerdotes que estaban en Nob. Y todos vinieron al rey, y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Itob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace el día de hoy? Puras mentiras también. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey
de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Si Elimelech está hablando con su corazón, con toda sinceridad. Elimelech simplemente le está diciendo a él, yo no hice nada malo. Yo no sabía nada del asunto. Yo no sabía que David había conspirado contra ti, que no era verdad. El que había conspirado contra David era Saúl. Entonces, podemos ver acá que ahora enfurecido, Saúl confronta al sacerdote Elimelech. Le consulta. Pero podemos ver la sinceridad de Elimelech. Elimelech le dice, mira, no hay un hombre más recto, con un corazón más sincero, como lo es David. No solamente es un hombre recto y de buen corazón, sino que es tu yerno. Es el esposo de tu hija, le dice a él. Es el esposo de tu hija. ¿Cómo él va a conspirar contra ti? Y aparte de ello, si hay alguna diferencia entre tú y él, si hay algún problema entre ustedes, yo no sé nada del asunto. Yo no sé absolutamente nada del asunto. Sí le di pan y sí le di la espada. Pero le dice a él, hey, él vino a mí diciéndome que estaba haciendo un encargo del rey. Y yo se lo di porque te estaba sirviendo a ti. Estaba sirviendo al rey. Cuando él le dijo, no tuve tiempo de agarrar mis armas, no tienes por aquí alguna espada. Él le dio la espada de Goliat porque él quería que hiciera el trabajo que el rey le había enviado a hacer. Él quería que David hiciera el trabajo del rey. Y Elimelech solamente estaba ayudando a David. Eso es lo que podemos ver en esta porción de la escritura, que Elimelech está hablando con toda sinceridad a Saúl, simple y sencillamente por el hecho de que él no sabía nada de la situación. No sabía nada. Te vas a encontrar en alguna ocasión en tu vida donde alguien te va a confrontar por una situación similar. Alguien va a venir a ti, te va a confrontar y te va a decir, hey, ¿qué es esto de que tú estás tomando lados? Te estás haciendo del lado de fulano, del lado de sutano. Y te van a tratar de incriminar. El hecho de que te traten de incriminar quiere decir que esta persona está buscando un culpable. Y esta persona ya te ha puesto el ojo arriba para inculparte, para hacerte responsable de una situación a la cual tú eres ajeno o ajena y no conoces de lo que se trata o de lo que está pasando. Cuando algo así ocurra en la vida, tu mejor defensa es la honestidad, tu mejor defensa es la transparencia, como la podemos ver en la vida de Elimelech. Elimelech no está tratando de esconder absolutamente nada de lo que hizo. Elimelech no está negando el hecho de que le dio pan, no está negando el hecho de que le dio una espada, no está negando el hecho de que ayudó a David, pero sí está aclarando el asunto. Está diciendo, yo no consulté a Dios por él. Yo le di pan porque me dijo que había salido y el asunto que estaba haciendo para el rey era urgente. No solamente el asunto era urgente, sino que fue tan rápido que salió de la casa que se olvidó tomar su espada. Por lo tanto, yo le di una espada. Es lo que hice. Creo que deberías de estar orgulloso de mí, de que traté de ayudar a tu siervo para hacer lo que tú le habías enviado a hacer. Por ello es que le dice, no sé absolutamente nada de lo que tú me estás hablando. Él ignoraba absolutamente todo aquello que se estaba discutiendo en ese momento. Lo que nos lleva al cuarto fruto de la mentira, que causa la muerte del inocente. Causa la muerte del inocente. En el versículo 16 dice, y el rey dijo, sin duda morirás, Elimelech, tú y toda la casa de tu padre. O sea, Saúl está enfurecido. Saúl no quiere escuchar absolutamente ni una sola de las palabras que Elimelech le ha hablado a él, diciéndole, hey, yo no sé nada de lo que está pasando acá.
Y dice, entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matar a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Versículo 18. Entonces dijo el rey Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita. No era israelita, era edomita. Y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, y así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, y todo lo hirió a filo de espada. Wow. ¿Te das cuenta? El fruto de la mentira. ¿Te das cuenta lo que David causó en la vida de estos hombres? A veces, muchas de las veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Es una mentirita blanca. Y hay por ahí quienes dicen, bueno, si la mentira es mala, entonces ¿por qué Dios permite que los misioneros que van de diferentes países a China puedan meter a China tantas Biblias? Y cuando les preguntan que si traen Biblias, ellos dicen no. Entonces, ¿por qué es que ellos lo pueden hacer? Y Dios no los reprende. ¿Crees tú que así sea? No. Toda mentira, hermanos, tiene su costo. Y ese costo se tiene que pagar. Absolutamente todo. Todo en la vida. El cuarto fruto de la mentira de David causa la muerte de 85 sacerdotes. Y no solamente de los 85 sacerdotes, sino que arremetieron contra la ciudad de los sacerdotes. Y en la ciudad de los sacerdotes mataron a mujeres, mataron a niños, aún a los de pecho. Mataron el ganado, mataron las ovejas. Por el simple y sencillo hecho de que este hombre no sabía absolutamente nada del asunto, era inocente en la situación, y él habló la verdad, e incluso habló la verdad, y al hablar la verdad exaltó a David en los ojos de Saúl. Y cuando este hombre exalta a David en los ojos de Saúl, ¿qué es lo que causa esto en la vida de Saúl? Rabia, odio. Él lo que quiere es que esa gente mueran ya. Mueran ya. Eso es lo que hace cuando no se tiene una relación íntima y personal con Dios. Porque recuerda que Saúl era atormentado ¿por quién? Era atormentado por un espíritu inmundo, nos dice la Escritura. Saúl era influenciado por el mismito demonio para hacer tales cosas. Fue uno de los reyes más malos que han existido en la historia de la nación de Israel. Uno de los reyes más sanguinarios que han arremetido contra su propia gente, contra el pueblo de Dios, contra los sacerdotes de Dios. Porque Dios le encomendó a él una tarea. ¿Qué le dijo? Anda y ve, acaba con quién. Acaba con los amalecitas. Y no tuvo el valor para acabar con los amalecitas. Pero ahora acá no se detentó el corazón. ¿Para qué? No se detentó el corazón para matar a los sacerdotes de Jehová. Para matar a los sacerdotes de Dios. Quitarles la vida. Pero entiende, y la lección es la siguiente. Que David, para salvar su vida, mintió a Ahimelech. Ahimelech, de una forma inocente, ayudó a David. Y por su inocencia, le costó la vida a él. Le costó la vida a los otros 84 sacerdotes.
le costó la vida a sus mujeres, le costó la vida a sus hijos. Por ello es que te digo esta noche, no hay mentira, hermanos, que no dé frutos. Que no dé frutos. La Escritura nos dice a nosotros que la mentira es de quién, es del diablo. La mentira es del diablo. El diablo tuvo que usar de mentiras para engañar a Adán, para engañar a Eva. Engañar a Eva, y después Eva dio de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal a Adán. Pero siempre ha engañado, y la Escritura nos dice que él es el padre de la mentira. Así es que cuando estés mintiendo, si en alguna ocasión te encuentras en una situación donde tienes que decir una mentira, piénsalo. Porque esa mentira, aunque muy inocente que parezca en ese momento, eventualmente, si no en ese día o en el siguiente, en el futuro, va a volver a salir, va a volver a relucir. Va a volver a relucir. No hagamos tal cosa, hermanos. Seamos sabios. Hablemos siempre con la verdad, aunque muchas veces la verdad no nos va a dar lo que queremos, lo que esperamos, lo que deseamos. Si estás en tu trabajo y tienes que mentir para mantener tu trabajo, quiero que sepas que tarde o temprano vas a perder tu trabajo. Si estás en una relación y estás mintiendo a tu cónyuge o a alguien más, tarde o temprano vas a perder esa relación. Por la mentira. Tarde o temprano. Sí, lo podemos ver, la Escritura nos lo enseña, nos lo está mostrando esta noche. Nos lo está mostrando esta noche en la experiencia que podemos ver en la vida de David y de Saúl. Continuando en nuestro estudio esta noche en el versículo 20 del capítulo 22. Dice, pero uno de los hijos de Imelec, hijo de Itob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el Adomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Escucha aquí, esta es la clave de todo. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Eso es reconocer tu pecado, reconocer tu culpa. Le dice, quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Pero David ahora está reconociendo para que Dios pueda obrar en tu vida, para que Dios pueda transformar tu corazón, para que Dios pueda hacer una obra gloriosa y maravillosa en tu persona. Tienes que reconocer tus fallas, tus errores, tus pecados y confesárselos a Dios. Y confesárselos a aquellos contra los cuales has pecado. Porque es lo que la Biblia nos pide, lo que la Biblia nos dice a nosotros. Por ello es que podemos ver más adelante. Vamos a ver cómo Dios eleva a quién. Eleva a este hombre. Aún siendo él la causa de la muerte de 85 sacerdotes, sus familias y sus pertenencias, Dios lo usa de una manera maravillosa y gloriosa. Hay esperanza, hermanos. No todo ha acabado. Si nosotros reconocemos nuestras fallas, reconocemos nuestros errores, si nosotros reconocemos ante Dios que le hemos fallado o hemos cometido pecado, Dios nos perdona. Y no solamente nos perdona, sino que nos restaura nuestra relación nuevamente con Él. Eso es lo que nosotros deseamos, queremos, necesitamos. Somos seres humanos. Cada uno de nosotros falla. Cada uno de nosotros en todo tiempo y en toda hora cometemos errores. El hecho no es de fallar, el hecho no es de cometer errores. El hecho no es de pecar.
¿Qué vamos a hacer después de que pequemos? ¿Qué vamos a hacer después de que hayamos cometido algún error? ¿Qué vamos a hacer después de que hayamos fallado? Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta es el hecho de reconocer nuestras fallas, confesarlas a Dios. Dios es justo y fiel para perdonarnos, para perdonarnos. Y si Él nos perdona, hermanos, si Él es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Crees tú que Dios no pueda usar un pecador? Claro que puede usar un pecador. Al más vil de los pecadores puede usar Dios para hacer cosas grandes y maravillosas. El hecho es reconocer, confesar y pedir perdón. Y entonces, hermanos, vamos a obtener el favor de Dios. Ponte de pie, vamos a orar para concluir nuestro estudio esta noche. Padre, gracias, mi Dios, por este tiempo en tu palabra. Porque, oh Señor, podemos mirar no solamente, mi Dios, que muchas veces lo que hacemos, lo que decimos, o quizá las mentiras que digamos, Padre mío, pareciera que todo está bien y nada está pasando. David creía que todo estaba bien y nada estaba pasando. Él ya estaba a salvo, él ya tenía un ejército y él creía que ya había vencido, sin darse cuenta que su comportamiento, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de expresarse y su forma de buscar salvar su vida, más tarde le costaría la vida a personas inocentes. Pero Padre mío, tú eres fiel y justo para perdonar, y le perdonaste de la misma manera que nos perdonas a nosotros. Por ello es que esta noche, mi Dios, si en nosotros hay culpa, si en nosotros hay alguna falla, si en nosotros hay algún error, Padre, esta noche te pido que tengas de nosotros misericordia. Confesamos ante ti, oh Padre mío, ante los ángeles del cielo, que somos pecadores. Y Padre mío, reconocemos que hemos fallado y te pedimos perdón. Y te pedimos perdón, Padre, perdónanos. Y te pedimos que tengas a bien entrar en nuestro corazón y ser Señor de nuestra vida. Y caminar con nosotros, Padre, y ayudarnos, mi Dios, a mejorar cada día. A pensar a tu manera, a actuar a tu manera y tener, mi Dios, la perspectiva divina del cielo. Porque eso es lo que deseamos. Caminar conforme a tu voluntad. Padre mío, ayúdanos. No tenemos las fuerzas ni la capacidad para lograrlo sin tu ayuda. Necesitamos el poder de tu Santo Espíritu. Necesitamos la unción que viene de lo alto para poderlo lograr. Por ello es que esta noche acudimos a ti, venimos a ti y te decimos, Padre, henos aquí, ayúdanos a vivir una vida santa y apartada del pecado. Ayúdanos a caminar en santidad y verdad. Te lo pido, Padre, esta noche en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Amén. Gloria a Dios.